Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elia Leonardo y en esta ocasión vamos a hablar sobre la bioserie de Beckham que se encuentra en Netflix, que gira sobre y alrededor del exastro inglés David Beckham. Y por dónde entrarle, por dónde abordarlo, el pues primer punto que vale la pena resaltar es la desmitificación de la perfección. Quienes crecimos viendo a David Beckham y que incluso nos tocó ver cómo surge su carrera de futbolista hasta su retiro y cómo vive la actualidad ya como un empresario, también como propietario o copropietario de un equipo de fútbol en la MLS con el Inter Miami, pues crecimos con un ideal, con una construcción imaginaria muy sustentada en los estereotipos, en los clichés y en el canon de lo que es el hombre perfecto. Creíamos que David Beckham pues tenía todo para ser perfecto, guapo, millonario, con una esposa bellísima, con una familia casi idílica, lo tenía absolutamente todo. Era un hombre al que no le podía faltar nada y a un hombre al que no le falta nada se cree o se percibe que tampoco sufre nada, ¿no? Que en su vida él no ha padecido absolutamente nada. Y esta bioserie nos permite hurgar en el interior no solamente de la vida y la familia de David Beckham, sino de su propia personalidad a través de la voz de otros, a través de las situaciones que debió enfrentar y confrontar como futbolista y como individuo, y darnos cuenta de que este hombre perfecto que nos construimos en la mente y que se nos vendió de alguna u otra manera desde los medios hacia afuera, pues no es más que un ser terrenal. Sí, claro, o sea, con grandes y notorias diferencias respecto a otros, pero es un ser terrenal. Y ahí está un punto importante por destacar, puesto que también al mismo tiempo nos demuestra que los futbolistas no son otra cosa más que seres terrenales, a los cuales les hemos adjudicado valores divinos o valores sagrados. Yo entre ellos, ¿no? O sea, yo crecí viendo a Maradona. Para mí Maradona es el mejor jugador de todos los tiempos. Y pues mi idolatría hacia él, pues siendo desde niño, todavía hasta siendo adulto, hace algunos 10 años, poco menos, era de aferrarme, montarme en mi macho, de decir que es una deidad y demás. Pero hay que comprender, y yo comprendo, que Maradona, como Pelé, como los grandes genios y cracks del fútbol mundial, no son otra cosa más que hombres. Y creo que eso es lo interesante también de esta bioserie, lo importante de entrar al fútbol desde esa puerta, desde ese ángulo, porque parece que es algo que se ha olvidado principalmente desde la prensa, desde los medios y en algún sector de la afición que crece con esta idea, con esta concepción. Y en el caso de David Beckham, más allá de verlo como una cuestión divina o sagrada, él maquilaba hacia otro lado, que era la cuestión de la perfección, esta perfección humana que raya en lo incomprensible, que raya como si fuera algo extraterrestre y que a final de cuentas no es más que una construcción social eh, diseñada para hacernos creer algo que no es y que ni siquiera es de su parte, ¿no? O sea, David Beckham a lo mejor incluso es uno de los menos culpables en esa situación. Sí, tiene cualidades, dotes y eh, condiciones propias para hacer pensar eso, pero no es que él haya querido venderse en esa faceta. Entonces el primer punto es la desmitificación de la perfección. Ya entrados en este tema de lo terrenal del hombre, el hombre como el hombre, de que el futbolista no es un dios, no es una deidad, que no es un ser donde podamos depositar nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, tal como ocurrió con él y tal como ocurre con todos los grandes genios y cracks del fútbol mundial. Pues parece que los futboleros tenemos que llegar a cierta edad, ¿no? Rebasar, no sé, la edad de los 30 años para dimensionarlo y comprenderlo. Como que es estructuralmente cimentado el hecho de que desde chicos hasta ser jóvenes, y les digo incluso un poco adultos, maquilar y transitar y defender la idea de que el futbolista tiene que ser el receptor de nuestra neurosis o en contraste de nuestro júbilo. Y esto tiene que ver con la cultura del fútbol. ¿Por qué nos gusta el fútbol? ¿No? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Si somos mexicanos, en este caso es
¿Por qué nos gusta tanto un deporte al que no le damos la seriedad debida siendo un juego como tal? Le damos la seriedad en otras cosas, pero en un juego como tal, ¿y a qué voy? ¿A qué lo quiero decir? Bueno, los ingleses lo traen de sangre, ¿no? O sea, ellos inventaron el fútbol, ellos viven el fútbol de distintas maneras, para ellos sí tiene que ver con una cuestión incluso de clase social, cómo se divide entre los ricos y los pobres, tiene que ver con una cuestión de barrio, tiene que ver con una cuestión de identidad, de pertenencia, algo que tienen muy, muy, muy arraigado y que lo vemos en otras culturas futbolísticas como los italianos, los argentinos, ellos lo tienen, ya está ahí, ¿no? Nosotros no, los mexicanos no. O sea, aquí hoy día hay aficionados que le van dos, tres equipos, puede desaparecer un equipo y compra una franquicia y vuelve a subir. Entonces, ¿de qué pertenencia, de qué identidad estamos hablando? Por otro lado, el mexicano tiende a ver el fútbol de una manera festiva, ya lo ha dicho Juan Villoro. Si gana, se emborracha, si pierde, se emborracha. Si va al estadio y su equipo va perdiendo, le da igual. Si va al estadio, le da igual ver el partido. El chiste es estar en tribu. El inglés no, ¿no? O sea, el inglés le dedica una especie de tiempo casi de ritual al fútbol. Si transferimos eso a la disciplina y la cultura que trae David Beckham desde niño, vale la pena también preguntarnos, ¿el futbolista nace o se hace? David Beckham lo dijo desde muy pequeño, yo quiero ser futbolista, lo mismo dijo Maradona, lo mismo dijo Pelé, son tipos que traían el fútbol, Johan Cruyff, son tipos que traen el fútbol, el talento se trae ya, nada más es cosa de canalizarlo y ponerlo a funcionar, y es lo que pasó con David Beckham. Esta educación que se forja con su padre, la rigidez que sufre en Manchester United bajo el cargo de Alex Ferguson y con él mismo. Y con él mismo. Y creo que allí hay que valorar y apreciar algo de David Beckham. ¿Ya que voy? Maradona cayó en adicciones, en escándalos, en polémicas. Si nos vamos a la cultura británica, George Best, bueno, pues ya sabemos cómo fue su vida desenfrenada. Y David Beckham, con toda esta presión alrededor de que tenía que ser el mejor de Inglaterra, con toda la presión encima de que perdió la cabeza y se fue expulsado contra Argentina en el Mundial de Francia 98, también siendo picado por un mañoso Cholo Simeone en su etapa de jugador, bueno, que también lo mantiene como técnico. Todas estas presiones, tener tanto dinero, estar casado con una Spice Girl, las exigencias que recibía por parte de Ferguson, pues era para volverse loco, y además era un tipo tranquilo, no era un tipo que le gustara la fiesta, no era un tipo que tuviera grandes rebeldías como tienen otras estrellas del fútbol. En todo caso, de David Beckham su rebeldía era ponerse unos zapatos distintos o un corte de cabello. O sea, no era un jugador ni un individuo como para traerlo vigilado, supervisado y controlado como si fuera un delincuente. No era alguien de quien preocuparse realmente, ¿no? Y sin embargo se preocuparon en exceso por él y le depositaron un montón de cargas emocionales y de responsabilidades emocionales que a cualquiera puede tronar, ¿no? Que a cualquiera puede hundir, y él aguantó, resistió, resistió, resistió. ¿Cómo logra él manejar todo este proceso de que la fama no afecte su vida? Y ahí entra el núcleo familiar, ahí entra el valor de tener una esposa como la que tiene, porque hay que darle su mérito a Victoria. Y que es el antecedente, fíjense bien, o sea, David Beckham es el antecedente de lo que hoy día estamos viendo con jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que son los dos genios del fútbol mundial de la actualidad, que irrumpen en la narrativa de lo que pasaba con otros cracks en décadas anteriores, en el siglo pasado, que era escándalos, drogas, borrachera, mujeres, en fin. Ellos no. Ellos a su manera, cada uno de forma distinta, son de núcleo familiar, son de estar disciplinados, son de estar concentrados en lo que son, en lo que tienen que hacer. Y si lo vemos así, el antecedente para que ellos llegaran a ser como son y se les esté evaluando también esa parte, pues es David Beckham, ¿no? O sea, David Beckham a nivel psicológico es un objeto de estudio para comprender y ver cómo es que no se volvió loco, cómo no perdió la cordura y cómo no cayó en otro tipo de tentaciones sencillas y que tenía a la mano,
para, para errar el camino y fallarse como persona, que también si lo hubiera hecho estaba en su derecho, créanme. Entonces, eso es otra reflexión que nos orilla a pensar sobre la humanidad del futbolista. Tienen derecho también a caer, y cuando caen, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué papel juega el aficionado? Y la otra es qué papel juegan los medios. Y es ahí donde voy a un tercer punto. El papel de la prensa. ¿Hasta qué punto la prensa está informando y en qué punto está desinformando y en qué momento se convierte también en juez y verdugo de, ya no de un futbolista, sino del hombre incluso? ¿Qué papel juega para incitar hacia el odio a una persona, o como para calmar las aguas y decir, a ver, hey gente, o sea, el problema no es acá, sino el problema es acá? Estamos hablando de la finales de la década de los 90, principios de los 2000, cuando sucede toda esta saña hacia David Beckham por haber sido expulsado en el Mundial de Francia 98, cómo se metía la gente con él, cómo se metía la prensa con él, estas persecuciones por parte de paparazzis para poder retratar a su hijo, para no darle cabida ni prioridad de tiempo con su propia familia, eh, y que además era como ver hacia dónde ver, hacia dónde, estar esperando el momento en que cayera el hombre perfecto para poder aprovechar la situación del hombre caído, ¿no? Del imperfecto, del tropezón. Y si no hay esos tropezones, se generan, se construyen. Entonces ahí la prensa deportiva, ¿dónde está parada? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué no se está haciendo bien? Para diseccionar y contar las historias de estos individuos. Y llama la atención porque en este caso estamos hablando de un futbolista inglés. Y si algo tienen los británicos alrededor del fútbol, es una gran cultura deportiva en cuanto a literatura, incluida la música, estudios sociológicos, antropológicos, y aún así se les va de las manos, ¿no? Entonces, mucho que trabajar, mucho que reflexionar y pensar acerca del papel que juegan los medios alrededor de este tipo de figuras en aras de, uno, informar. Si es una cuestión deportiva, pues la informas, pero cuando ya empieza a traspasarse la barrera de meterse con el individuo buscando algo que ya no es necesariamente informativo, pues es una cuestión de incluso de ética, de códigos, de ver hacia dónde, qué sí se puede contar y qué no se puede contar. Y por último, nada más cierro con el tema de cine y fútbol, y tiene que lo tengo que relacionar con el caso de nosotros los mexicanos. Vean ustedes la bioserie de Beckham y les va a gustar, incluso si no es futbolero le va a gustar, ¿no? Puede usted entrar por el tema del chisme, ay, quiero ver qué pasó con los Spice y no sé qué, y se va a llevar una sorpresa al ver la humanización en que es tratado este personaje y todas las circunstancias a su alrededor, para demostrar que detrás de este hombre famoso y perfecto, pues también hay un hombre que soportó lo insoportable. Y bueno, pero nos está contando una historia muy interesante, está explorando la humanidad de este señor. Y en México seguimos haciendo este tipo de documentales plausibles con el jugador, de vitorear carreras, de enaltecer egos, de hablar nada más de lo bonito, lo bonito, lo bonito. Y si se habla un poco de lo feo es como a tema de telenovela, y no hay una exploración profunda con los personajes en cuestión. Y no hay esta exploración profunda porque precisamente no somos una cultura futbolera que aterrice y vaya hacia esa exploración profunda. O sea, no somos una cultura futbolera como tal, y lo digo, no tenemos literatura de fútbol. Y si tenemos, sí, hay autores contados que siguen publicando y que es un gran mérito y un gran esfuerzo y un mérito de reconocimiento que publiquen sus libros. El problema es que se quedan ahí. Y el chiste es que también el público futbolero voltea hacia esos autores, voltea hacia esos libros. Pero somos una nación que no tiene esa tradición ni esa cultura como sí lo tienen los ingleses, como sí lo tienen los argentinos, los españoles, los italianos. Llevamos mínimo unos 70 años de atraso en general literatura futbolera. Se han perdido décadas, décadas, décadas de poder generar cultura de varios temas, de varios fenómenos, de varios sucesos. Y nos quedamos siempre en los libros de
radiografías, de biografías, de las experiencias reporteriles de un periodista, y no pasamos de ahí. Y si no pasamos de ahí, difícilmente vamos a transitar hacia el cine para contar estas historias de esta humanización de los personajes. Tan es así que seguimos haciendo comedias. Para nosotros el fútbol en el cine es trasladarlo a comedias. Eso también nos lleva a nosotros cuestionarnos, bueno, ¿cuál es nuestra cultura futbolera? ¿Por qué nos gusta el fútbol? ¿Qué es lo que nos gusta del fútbol? ¿No? Pero vean la bioserie y ustedes saquen también sus propias conclusiones.